Y mientras tanto, que el mundo está mirando lo que sucede en Ucrania, bueno, también algunos países están preocupados por la alarma nuclear que esto representa. Finlandia, por ejemplo, recomendó comprar pastillas de yodo para poder potabilizar agua. Se agotaron. Y otra vez, como lo contábamos ayer, ¿no? Repasando la prensa internacional, uno ve que empieza a tener protagonismo de vuelta muy fuerte el tema Ucrania y cómo algo que parecía que iba lentamente bajando en intensidad y que posiblemente iba a haber una charla entre Volodymyr Zelensky y Putin para llegar a un alto del fuego, bueno, se transformó ahora en otro hervidero. Ajá. Y de vuelta con incluso más preocupación que la que teníamos al principio de año. Está Gonzalo Bañez con nosotros. Hola, Gonzalo. Hola Sandra, Nacho, lo decíamos ayer, ¿no? La alarma nuclear que se mantiene, vos mencionaste muy bien, Nacho, Finlandia, también Polonia en las últimas horas, le recomendó a la población menor a los 40 años, según también las recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud, comprarse pastillas de yodo, como decís vos, Nacho, para potabilizar el agua, pero también para consumir. En realidad para tener de reserva ante un posible ataque, ante una posible situación nuclear, que cada vez más los países limítrofes con Rusia, Polonia y Finlandia lo son, tienen miedo. En Finlandia, hace un día, las autoridades del Ministerio de Salud recomendaron justamente que la población adquiera este tipo de pastillas y se agotaron, escuchen bien, se agotaron las pastillas de yodo ante el temor de una escalada nuclear. Hay que ver qué sucede ahora en Polonia también, donde las autoridades aconsejaron, siguiendo el camino también de Finlandia, aconsejaron en las últimas horas abastecerse también con este tipo de pastillas, con este tipo de protección, que no es nuevo, Nacho, Sandra, lo vimos meses atrás cuando empezaba también esta cuestión a tomar más volumen, a tomar más magnitud. La propia Ucrania había lanzado distintas actividades de prevención e incluso simulaciones de una radiación que pudiese escapar justamente de Zaporilla. Hay distintos focos abiertos. En primer lugar, la central nuclear de Zaporilla, que recién lo estábamos viendo en imágenes, la central nuclear más grande de Europa, que fue tomada, lo que vemos ahí en imágenes, que fue tomada por las fuerzas rusas en los primeros días de guerra y se mantiene hoy bajo control ruso. Zaporilla, la central nuclear, está en la línea de batalla. Ayer veíamos, por ejemplo, el mapa, esa zona roja, que es hoy el frente de batalla y donde más combates ocurren. La central nuclear está justo ahí en el límite. Imagínense ustedes la cantidad de bombas, misiles que pasan por encima de la central y que caen incluso cerca de la central. Es, repito, la central nuclear más grande de Europa. Y además también está obviamente las amenazas que Vladimir Putin viene haciendo y viene repitiendo, que forman parte también de una escalada en cuanto a la agresividad y la violencia, amenazas sobre un posible uso de armas nucleares contra las principales fuerzas occidentales, contra Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra y todos los países que vienen apoyando a Ucrania. En este contexto, y es lo importante Gonzalo, de esta hora, es el uso y la compra de pastillas de yodo que se empiezan a agotar en los países donde aconsejaron comprarla. y también digamos, sumando a esto, aparece también el debate dentro de la OTAN, que calienta un poco la situación, viendo a ver cómo pueden hacer para reforzar el sistema antiaéreo ucraniano, ¿no? O sea, la OTAN de vuelta proveyendo fuertemente a Ucrania de armamento. Exacto, pero atención, Nacho, el otro día leía a distintos analistas en el The Washington Post que decían que Estados Unidos es hoy el principal país que le provee armamento a Ucrania. Estados Unidos ayudó mucho a Ucrania en esta contraofensiva, entre tantos otros sistemas, los sistemas tierra-aire, que son los que ayudan justamente a que no haya aviones, helicópteros o cazas rusos sobrevolando el espacio aéreo. Se están empezando a agotar también las provisiones de, por ejemplo, Estados Unidos. Claro, los países alrededor del mundo no estaban preparados para una guerra de esta magnitud. Y tan extensa, ¿no? Tan extensa, claro, de tal magnitud en cuanto a armamento que estaban aplicando y tan extensa en cuanto en el tiempo. Aquellas guerras, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial y los años de conflicto de la Guerra Fría, habían empezado a bajar la industria militar en las principales potencias, como Estados Unidos, por ejemplo, se había empezado a achicar mucho. Los presupuestos federales, los presupuestos nacionales se habían achicado. Entonces también se empiezan a agotar los recursos
de los principales países que le están proveyendo armas a Ucrania, como por ejemplo Estados Unidos. Y la OTAN, en ese contexto, está en la misma situación. Entonces, están viendo cómo, antes de que llegue el invierno, porque el invierno podría llegar a dilatar todavía más, es muy frío el invierno en esa zona, sobre todo en el este de Ucrania, en la parte limítrofe con Rusia, podría llegar a dilatar mucho más esta guerra. Entonces, la OTAN y todos los países que están proveyendo justamente sistema militar a Ucrania están viendo cómo hacer una contraofensiva, una contradefensa de alguna manera a los ataques rusos y cómo proveer de armamento a Ucrania para no retroceder, sino volver a ganar territorio ocupado por las fuerzas de Moscú. Gracias, Gonzalo. Pero vamos a seguir hablando de